Bien, vamos a dar inicio entonces con la clase que corresponde a este día y vamos a hablar un poquito acerca de los temas que estuvimos viendo en la última reunión, y dentro de esos temas que estuvimos viendo estaban los sujetos del contrato individual de trabajo. Entonces, dentro de esos sujetos del contrato individual de trabajo, habíamos dicho de que hay dos sujetos bien principales, que son, por un lado, los trabajadores y por el otro lado, los patronos. Es decir, que cuando hablamos de sujetos del contrato individual de trabajo, los principales son patronos y trabajadores. Ok, pero existen, pues, al respecto de esta postura, existen otras posturas también, además de lo que es los sujetos que intervienen acá. En este sentido, el trabajador y el patrono, que son dos sujetos principales que para algunos tratadistas solamente son estos dos, pero para otros tratadistas hay otra estructura que forman los sujetos del contrato individual de trabajo. El trabajador, ya lo habíamos dicho, que es una persona física natural que ejecuta un trabajo o servicio subordinado, pues, y esto lo hace a cambio de una remuneración. El trabajador se considera un sujeto primario dentro del contrato de trabajo, y alrededor de él, pues, o sea, en torno de él, es que gira la legislación laboral. Entonces, pero de ahí, de esos dos, por ejemplo, como lo es el trabajador o como lo es el patrono, encontramos que dentro de lo que es el patrono, como el otro sujeto principal del contrato individual de trabajo, es aquella persona física o jurídica eh, que da la oportunidad de laborar o ocupación, pues, a los trabajadores, pero de una forma subordinada. Entonces aquí estamos viendo los dos sujetos que son bien básicos o bien importantes con relación a los que forman en sí ese contrato individual del trabajo, como lo son el trabajador y el patrono. Pero, como dije hace un momento, hay algunos tratadistas que dicen que no solamente estos sujetos puedan existir dentro de ese contrato individual de trabajo, sino que hay otros. Por ejemplo, el representante del patrono, ¿verdad? Este representante del patrono, como su palabra lo indica, pues representa al patrono en sus relaciones con los trabajadores, pero que también este representante mantiene un estatus de trabajador frente al patrono, solo es un representante. Entonces, en este sentido, pues el representante es aquella tercera persona que en nombre del patrono pudiese celebrar un contrato, no en calidad de patrono, sino como representante del patrono, puede suscribir un contrato individual de trabajo, ¿verdad? En este sentido, entonces, en el código de trabajo, en la parte final del artículo 3 dice que los representantes patronales en sus relaciones con el patrono están ligados por un contrato de trabajo. Igualmente, entonces, por eso es que decimos que los representantes también son trabajadores que están bajo subordinación del patrono como tal. Pero sí se vuelve un tercer elemento, ¿verdad? Ya que en representación del patrono pudiese suscribir un contrato de trabajo siempre y cuando pues esté facultado eh, mediante algún poder, por ejemplo, o un estatuto, ¿verdad?, que determine de que en efecto el representante del patrono es el que va a intermediar en el caso de un contrato, ¿verdad?
Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al artículo 31 del Código de Trabajo, ¿verdad? En el numeral 2 dice, bueno, dentro de las obligaciones que se tiene, el artículo 31, numeral 2, expone como obligación de los trabajadores obedecer las instrucciones que reciban, tanto del patrono, dice, como sus representantes. Aquí, en este artículo 31, en el numeral o en el ordinal segundo, habla acerca de esta figura también. Vamos a ver. Dice en su ordinal segundo, dentro de las obligaciones del trabajador está obedecer las instrucciones que reciban del patrono, dice, o de sus representantes en lo relativo al desempeño de sus labores. Como ven entonces, en este sentido, encontramos la figura de representante que podría ser la persona también con la que se pueda contratar. En este sentido, también es que se le obliga al trabajador a que debe de guardar obediencia a los representantes, ¿verdad? En este sentido, también podría darse lo que es una terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrono, si es que, por ejemplo, el trabajador o el empleado desobedece una directriz, una dirección de un representante patronal. Entonces aquí estamos ya viendo una figura adicional prácticamente a los dos sujetos principales que componen el contrato individual de trabajo. Además de los, ya dijimos, de los trabajadores o de los patronos o de un representante, también puede surgir un tercero que se llama intermediario. El intermediario, este intermediario es aquella persona, ¿verdad? Que también nuestra legislación la retoma en el artículo 4, el cual lo define como la persona que contrata e interviene, la persona que contrata e interviene en la contratación de una u otras personas. Veamos qué dice el artículo 4. El artículo 4 del Código de Trabajo. Dice el artículo 4, intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten servicios a un patrón. Este quedará obligado por la gestión de aquel, o sea, del patrono, siempre que lo hubiere autorizado para ello o recibiere la obra o servicio ejecutado. En este sentido, entonces, aquí estamos viendo cómo surge este tercer personaje y que también nuestro Código de Trabajo lo retoma en el artículo 4, como una persona intermediaria entre lo que es el patrono y el trabajador, ¿verdad? Con facultades de poder contratar, de dirigir, incluso hasta de despedir, dependiendo de las funciones asignadas por parte del patrono. Entonces, esto es importante decirlo, ya que el intermediario se vuelve un gestor, ¿verdad? Un gestor que está actuando a cuenta de otra persona. En este caso, el intermediario es un mandatario, ¿verdad? Es un mandatario, ¿por qué? Porque recibe el mandato de parte del patrono que sea esta persona la que intermedia en un contrato. Hay ocasiones en que el patrono no es él directamente, sino que tiene intermediarios para que a través de ellos pudiese darse el caso de la contratación de personas. Entonces, es un mandatario, el intermediario. ¿Por qué? Porque ejerce un mandato que nace de otra persona. ¿Ok? Entonces, cuando este intermediario celebra un contrato con un trabajador, está obligando automáticamente a los patronos, es decir, obliga al patrono a tener las obligaciones, ¿verdad?, que la ley le establece
de tal manera de que esa gestión de ese intermediario es como si fuese el propio patrón el que estuviera contratando, ¿verdad? ¿Por qué? Esto es importante porque en este sentido se está amparando al trabajador para asegurarle sus derechos y beneficios en cuanto a las prestaciones. Entonces, al final no vaya a venir a decir el patrono, yo no te he contratado. Si lo hizo por medio de un intermediario, es como que si el propio patrono lo hubiese contratado. Y por eso es de que esta figura que la recoge el artículo 4 del Código de Trabajo le viene a dar certeza a las labores que están desempeñando los trabajadores que han sido contratados como tal. Entonces, como ve, además del patrono, además del trabajador, vemos la figura del representante legal y ahorita estamos viendo la figura del intermediario, que también, repito, es un mandatario que en nombre del patrono hace las veces en la firma del contrato individual de trabajo, ¿verdad? También, además de tener, por ejemplo, representantes legales patronales o de tener intermediarios, también hay personas que se llaman contratistas y subcontratistas. Y se refiere pues a los trabajadores, patronos, puesto que el vínculo que los une con el beneficiario de la obra o servicio es ejecutado por un contrato, mediante el cual pues se puede contener condiciones o cláusulas en las cuales no se compromete la responsabilidad del dueño de la obra o servicio. Fíjese bien, en este caso, cuando hablamos de contratistas o subcontratistas, opera una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, la empresa constructora X, esa empresa constructora, por ejemplo, compra terrenos y construye casas para venderlas. Vale. Pero esa sociedad, esa empresa o esa persona muchas veces no contrata personal para ella, sino que lo que hace es contratar un contratista o un subcontratista. Que el contratista en este caso no se vuelve subordinado al dueño de la notificadora, por decirlo. Estos son los casos reales que tenemos en cada momento. La constructora X compra terrenos y dice, aquí voy a construir una colonia, una residencial. Lo que hace la constructora podría ser es conseguirse un ingeniero y el ingeniero es el que se encarga de contratar él su personal. Esos son los subcontratistas. Nos contrata a nosotros, por ejemplo, contrata abogados para que hagan las escrituras, contrata albañiles, contrata carpinteros, contrata electricistas. Entonces, quien hace ese contrato se llama subcontratista. Porque el dueño de la notificadora le puede decir a un subcontratista, encárgate tú de requerir el personal que necesitas para construir esta residencia. Entonces las personas están siendo contratadas por un subcontratista. Ese subcontratista tiene un contrato con el dueño de la obra. Pero ahí no es un contrato de subordinación, sino que es un contrato de servicio, donde el dueño de la obra le puede decir al ingeniero, te contrato para que me construyas 100 casas. Pero el ingeniero viene y él subcontrata a todo el personal que va a operar en la construcción de las casas. Entonces ahí vemos que la responsabilidad que tienen ahí los patronos, en este caso, sería el subcontratista frente a los trabajadores. ¿Ok? En este sentido, siempre se está frente a la certeza jurídica de darle al trabajador los beneficios, ¿verdad? Y las prestaciones que la ley así establece como tal. Entonces acá surge, en este caso, el contratista y surge también el subcontratista, que ya son terceros que intervienen en la subcontratación de personas para efecto de una obra determinada, ¿verdad? Entonces estamos viendo acá acerca de lo que de los sujetos del contrato,
¿verdad? Que no solamente pueden ser los trabajadores y los patronos, sino que también pueden ser intermediarios, pueden ser los representantes legales de un trabajador o puede ser un subcontratista. Esos sujetos son retomados en nuestra legislación, ¿verdad? Bien, como estamos hablando de sujetos dentro de un contrato, veamos entonces qué es el contrato individual de trabajo y veamos también cómo se presume su existencia. Quiero pedirle a Alejandra Mejía que nos haga el favor de leernos el artículo 18 del Código de Trabajo. ¿Ok? Ahorita, Baile. Excelente. Leamos del 17 para que conozcamos de primicia, de entrada, lo que es un contrato individual de trabajo. Sería 17 y 18, entonces. Sí. Ahorita, dice, artículo 17. Dice, contrato individual de trabajo, definición, artículo 17. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel que por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Quien presta el servicio, o ejecuta la obra se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera, patrono o empleador. No pierde su naturaleza de contrato, aunque se presente involucrados o en concurrencia con otros u otros, como los de sociedad, arrendamiento de talleres, vehículos, secciones o dependencias de una empresa, u otros contratos innominados y, en consecuencia, les son aplicables a todos ellos las normas de este código, siempre que una de las partes tenga las características de trabajador. En tales casos, la participación pecuniaria que éste reciba es salario, y si esa participación no se pudiera determinar, se aplicarán las reglas del artículo 415. Okay. Forma escrita. Vamos Okay. Solo explico esta parte. Okay. Conozcamos. En primer lugar, vamos a decir que el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Para efectos laborales, es aquel que se celebra por una parte con el patrono y por otra parte el trabajador. Y se llama individual de trabajo, oiga bien, contrato individual, porque es el que firma usted como persona frente al patrono. El contrato colectivo, que ese es otro rollo que se va a ver allá en su laboral 2, ahí se van a dar gusto viendo contratos colectivos, son aquellos que se celebran entre sindicatos y el patrono. ¿Ok? Entonces, lo que nos ocupa en esta clase precisamente es la celebración de ese contrato individual. Es decir, el que usted como trabajador, al ser contratado, celebra frente al patrono. En el contrato colectivo, no, allá es el sindicato. Aquí no, aquí es usted. A usted lo contratan y le dicen, vaya, firmemos el contrato. Entonces, ese contrato del que habla el artículo 17, ¿verdad? Es aquel que se celebra entre la persona, entre usted como trabajador, frente al empleador, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué? Por un lado, en ese contrato se estipula la fuerza laboral que usted va a prestar al trabajador y por otro lado también se estipula la remuneración, o la cantidad que usted va a ganar en calidad de salario. Entonces, ese es el contrato. Es el acuerdo de voluntades, ya como definiéndolo,
podemos decirlo así, que el contrato individual de trabajo es el acuerdo de voluntades entre una persona llamada trabajador y la otra parte que se llama empleador, con el objeto de prestar un servicio o una fuerza laboral a cambio de una remuneración conocida con el nombre de salario, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a los sujetos del contrato. En el inciso segundo dice, quien presta el servicio o ejecuta la obra se denomina trabajador. Quien presta el servicio o ejecuta la obra se denomina trabajador. Pero quien recibe el servicio y paga, a este se le denomina patrono o empleador. ¿Ok? Si hay alguna consulta, duda o algo, por favor me interrumpe. Quien presta el servicio se llama trabajador y quien recibe el servicio y paga se llama empleador, ¿verdad? Este artículo en su inciso segundo dice que no pierde su naturaleza el contrato de trabajo. No va a perder su naturaleza. ¿Por qué? Porque es un contrato, es una prestación de servicio de naturaleza social, ¿verdad? Aunque dice por ahí se pueda involucrar con otros como el de sociedad, arrendamiento, taller, vehículos, secciones o dependencias de una empresa o con otros contratos que sean innominados. ¿Ok? No pierde su naturaleza porque es una naturaleza social, laboral, de prestación de servicios. Ok, sigamos con el 18. Dice, forma escrita, omisión, no afecta validez. Artículo 18. Sin perjuicio de lo que este código dispone para los casos de excepción, el contrato individual de trabajo, así como su modificación o prórroga, deberá constar por escrito en 3 ejemplares. Cada parte contratante conservará uno de estos y el patrono remitirá el tercero a la Dirección General de Trabajo, dentro de los 8 días siguientes al de su celebración, modificación o prórroga. La omisión de las anteriores formalidades no afectará en la validez del contrato. El contrato escrito es una garantía en favor del trabajador y su falta será imputable al patrono. Perfecto. Quiero preguntarle a Diego Fino, cuando dice en el inciso final el contrato escrito es una garantía, dice, a favor del trabajador y su falta será imputable al patrono. ¿Qué entendemos por eso, Diego? Bueno, cuando se refiere que es una garantía a favor del trabajador, es de que si no existe, digamos, el contrato no consta por escrito, entonces todo aquello que en un momento determinado puede llegar a perjudicar al trabajador, perdón, sí, se podría decir que lo deje en una desventaja. Entonces, por no existir un contrato escrito, por así decirlo, entonces no se le va a imputar eso al trabajador, sino que directamente al patrono y le genera, ¿cómo se llama? Una garantía al trabajador porque se le van a, ¿cómo se llama? Se le pueden respetar los derechos y aquellos beneficios que se podrían haber entendido existir en un momento determinado que hubiera existido un contrato. Ok. ¿Qué pasaría, Melissa, si yo la contrato a usted, usted es mi empleada, pero no celebramos ningún contrato? O sea, yo soy inteligente y para no meterme en problemas con usted, solamente la contrato así de boca y le digo, véngase a trabajar, pero a los 2, 3 meses la despido. Pero para guardarme yo, no celebro ningún contrato. ¿Qué pasaría ahí, Melissa? Bueno, yo tengo entendido que de igual manera uno tiene el respaldo del Ministerio de Trabajo y uno puede hacer la denuncia.
Y se hace la denuncia y no hay contrato, ¿qué pasa? Me imagino yo que puede ser con testigos, uno podría comprobar que trabajó en ese lugar. O Pero si por medio de los pagos. los testigos son mis empleados, no quieren ir a declarar a favor suyo. ¿Ok? ¿Qué dice Catherine? Lee, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo opinar? Sí, opine y después opina Catherine. Vaya. Vaya, yo entiendo de que si no hay un contrato, se entiende, escrito, ¿verdad? Se entiende que es un contrato verbal. No sé si estoy en lo correcto. Claro que esté en lo correcto. Claro. Y en cuanto a que... Ajá. Sí, diga. No, en cuanto a lo, ¿cómo se llama? A lo que le dijo a la otra compañera, de que si sus testigos son los trabajadores, obviamente no van a ir a declarar. Entonces, como bien lo dijo Diego Fino, usted y Melissa, bien lo dijeron. Bueno, escuchemos a Catherine a ver qué es lo que dice. De hecho, sí, lo que dijo Alejandra es cierto. Si bien no un contrato escrito, pero sí consta de un contrato verbal. Y lo de los testigos, no sé por qué, si nadie quiere. Ok, vaya, lo que ustedes dicen es lo correcto. Dice el código, y acá lo estamos leyendo en el 17 y en el 18, en primer lugar de que debe de haber un contrato por escrito. Pero si en un caso, lo que le decía Melissa, yo la contrato y como yo soy el patrono, soy abogado y sé de leyes, soy vivo y no le celebro ningún contrato. Entonces dice la ley, así como dicen ustedes también, que a falta del contrato escrito, la responsabilidad va a ser para el patrono. ¿Ok? Y como decía la compañera, al no haber contrato escrito, se presume la existencia de un contrato de forma verbal. Es decir, esto la ley así lo establece para garantizar los derechos laborales al trabajador. ¿Ok? Entonces, dice en el versículo 18, sin perjuicio de lo que establece el código, ¿verdad? Para los casos, dice, de excepción, el contrato individual de trabajo, así como su modificación o prórroga, porque aquí se les pueden hacer cambios al contrato. A lo mejor usted está trabajando, ya tiene un año de estar trabajando y el contrato es para un año, puede haber prórroga. Puede también haber alguna modificación al contrato, cambiar algunas cláusulas, ¿verdad? Dice que deberá, dice el artículo 18, constar por escrito. O sea, la primicia es que todo contrato individual de trabajo debe de constar por escrito, ¿verdad? Y debe de hacerse en tres ejemplares, 3 copias. ¿Por qué? Porque una copia le va a quedar al contratante, ¿verdad? O sea, al patrono. La otra copia la va a tener que remitir a la dirección de trabajo. Y oiga esto, la tiene que remitir dentro de los 8 días siguientes al de su celebración. ¿Ok? Lógicamente, la otra copia es la que va a tener el trabajador. Entonces, el contrato es por 3 copias. Uno para el trabajador, el otro para el patrono y el otro para el Ministerio de Trabajo. Y la ley da un término de 8 días. 8 días a partir del día siguiente de la celebración del contrato. Si hay modificación en el contrato, lo mismo se va a hacer. Y si hay prórroga en el contrato, también se va a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero bien, el patrono por descuido, porque es inteligente, no mandó las copias. No le dio una al trabajador
no le dio la otra al Ministerio de Trabajo. Ese tipo de omisiones van a cargarse en contra del patrono. Es decir, que no le va a afectar al trabajador la omisión de esta ordenanza legal. El patrono no lo mandó, es su problema, pero eso no le va a afectar al trabajador, ¿verdad? Siempre va a tener validez de un contrato, pero no tengo contrato escrito. Bueno, entonces se va a presumir que sí existe un contrato de forma verbal, ¿verdad? Y entonces ese contrato se vuelve garantía para el trabajador. Y si el patrono no hizo el contrato, no lo envió o no firmaron, dice acá en la parte final del artículo 18, de que entonces la falta de ese contrato o las formalidades que dice la ley será culpa del patrono, no del trabajador. Sí. Yo tenía una duda respecto a lo de la pregunta que había hecho antes. Para comprobar si que trabajaba ahí, no se puede dar como las formas de pago que le realizaba al empleado. ¿Cómo no? Porque me imagino que tenía ahí como un libro de cuentas en donde se tiene establecido los pagos que se le hace a cada empleado. Claro, esas, Farah, esas son formas de probar la existencia de la subordinación. Acuérdese que si probamos la subordinación, estamos demostrando que hay un contrato, que no lo tenemos por escrito, pero sí es verbal, hay existencia de contrato. Entonces podría ser de que le pidamos al juez que compulse, por ejemplo, documentos de contabilidad, cuentas bancarias, no sé, cualquiera, pueden ser, por ejemplo, los libros contables. Veamos ahí donde hacen los pagos, las erogaciones. Si me dio un cheque, el patrono, por ejemplo, lo fui a cambiar al banco. Cualquier manera de poder probar de que hubo un salario que yo estuve percibiendo es válido para demostrar la subordinación y por consiguiente el contrato inexistente se demuestra a través de todos esos elementos. Allá cuando lleven laboral 3, que más que todo es procesales, ahí se va a hablar de lo que son los procesos, ya demandas, cómo probar la subordinación por despido y todo eso. ¿Ok? Pero sí, todo eso es válido. Y en el caso de las empleadas domésticas, por ejemplo. Igual, una empleada doméstica es despedida. No hubo un contrato y la dice ella, bueno, ¿aquí qué hago? Váyase al Ministerio de Trabajo. Váyase a poner la demanda al juzgado de lo laboral. Y la empleada doméstica puede comprobar su relación laboral en esa casa. A lo mejor con vecinos, vecinas podría ser, ¿verdad? Cualquier forma, ¿verdad? Que diga, sí, ella entraba a las 8 y salía en la noche, o ella estaba interna toda la semana y solo salía sábados y domingos, podría ser. Hay diferentes maneras de poder comprobar esa relación laboral, esa subordinación. ¿Ok? ¿Preguntas adicionales? ¿No hay? Tengo una duda. Sí, dígame. ¿A qué se refiere cuando usted dice compulse? Compulsar, eso lo van a ver en materia civil. No sé si han visto civil ya. No. En materia civil, yo le digo al juez, señor juez, le pido su auxilio judicial para que se haga una compulsa de los documentos de la empresa X. Le estoy queriendo decir, señor juez, ordénele al dueño de la empresa que le preste los libros. Que le haga llegar los libros contables, por ejemplo, o contratos, o cualquier documento, escrituras, cualquier clase de documento que pueda servir para prueba. Compulsar quiere decir que el juez le dice a la parte demandada, podría ser, tiene que traerme estos y estos documentos. Entonces el juez se los pide, se los compulsa. Gracias, Liz. Ok, excelente. Más preguntas, jóvenes. Preguntemos, interactuemos, agreguemos. Yo, Lick, tenía una pregunta. Alejandra. Cuando usted nos mencionaba, bueno, tenía la verdad antes, de cuando nos mencionaba los intermediarios, son como los consorcium,
que trabajan para contratar las personas. Es un ejemplo. Eh, Puede ser un por ejemplo. ok. Es Claro. que eso tenía que Yo sí, puedo yo ser un conozco. intermediario también, ¿verdad? Ah, Personalmente, yo puedo ser un intermediario o yo puedo tener un grupo en mi oficina que nos encargamos de, porque hay oficinas que se encargan como intermediarios de hacer la gestión. Ajá. Hay. Y hay oficinas de subcontratos también, ¿verdad? Ok. Bien, veamos el artículo 19, Israel Candelario, el artículo 19. Artículo 19. El contrato de trabajo se aprobará con el documento respectivo y en caso de no existir el documento con cualquier clase de prueba. Excelente lo que estamos diciendo. De cualquier manera puedo probar con cualquier clase de prueba. El código laboral o el proceso laboral me da la opción de poder presentar cualquier prueba y no me limita para poder demostrar de que sí tuve una subordinación hacia el patrón, ¿verdad? Vamos a leer el 20, señorita Paniagua, Reinita. Presunción del contrato individual de trabajo subordinado. Artículo 20. Se presume la existencia del contrato individual de trabajo por el hecho de que una persona preste sus servicios a otra por más de 2 días consecutivos. Probada la subordinación, también se presume el contrato, aunque fuera por menor tiempo los servicios prestados. Ojo con esto, jóvenes. Ojo. Según la ley, la presunción laboral, ¿verdad? La presunción de ese contrato individual de trabajo se tiene solo por el hecho de que una persona demuestre haber presentado servicios para el mismo patrono, ¿verdad? 2 días. Ajá. Por más de 2 días consecutivos. 2 días mínimo. Más de 2 días, 3, 4, 5. ¿Ok? Ojo, por más de 2 días, 3 días, ya podemos nosotros demostrar que hubo subordinación. Usted fue contratado y trabajó 3 días, 4 días, 5 días, 15 días. Entonces pasan los 2 días. Entonces dice acá de que se presume la existencia del contrato individual de trabajo, aunque no se haya celebrado físicamente, ¿verdad? Se presume simplemente con el hecho de que la persona haya prestado sus servicios a otra persona por más de 2 días consecutivos. Luego dice, probada la subordinación, también se presume el contrato. No hay escrito, sí hay verbal, entonces hay contrato individual de trabajo, aunque fueren por menor tiempo los servicios prestados. ¿Okay? Excelente. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? La importancia de celebrar un contrato individual de trabajo, y el artículo 23 habla del contrato escrito, que es lo que debe de tener ese contrato escrito. Y ahí vemos el nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión, oficio, domicilio, residencia y nacionalidad de cada contratante, ¿verdad? Además, el número y lugar y fecha de expedición de la cédula de identidad personal. ¿Alguien sabe qué es una cédula de identidad personal? Antes se manejaba así. Vamos a ver, Josué, ¿qué es una cédula de identidad personal? Es que antes de que apareciera el documento único de identidad se manejaba con eso, o sea, uno se identificaba a través de una cédula de identificación personal. Pero ahora es lo que conocemos como el DUI, ¿verdad? Exacto. Eso es, esto está, como esta ley es viejita, no han reformado ciertos términos. Aquí usted le puede ahí manchar y ponerle en lugar de cédula, póngale documento único de identidad, o sea, el DUI. Lo que dice Josué, antes, allá por el 2000, ¿qué? 2001, como que aparecieron los DUIs. Resulta de que antes de esto, nuestra forma de identificarnos era un librito largo. A eso se le llamaba cédula de identidad personal.
Era un librito así, larguito. Y ahí estaban todos los datos. Era como de unas 8 paginitas. Pero cuando ya se transforma esto de la ley del documento único de identidad, es que ahora andamos con una tarjetita, un carnet que se llama DUI, que solo es un simple carnecito. Antes era un librito el que se andaba en la bolsa. Hoy no es el DUI. Entonces, cuando dice número, lugar de fecha de expedición de la seguridad personal, pónganle DUI de los contratantes. Y cuando no se estuviera obligado a tenerlo, se hará mención en cualquier documento fehaciente o se comprobará la identidad mediante 2 testigos que también firmarán el contrato, ¿verdad? O sea, de que hay trabajadores que por situación económica o cultura, ¿verdad? No tienen documento. Entonces, ¿cómo hago si no tengo el DUI en estos días? Entonces, a través de 2 testigos se puede declarar la identidad de la persona, ¿verdad? Y aquí, pues, el artículo 23 habla de lo que es todo el contenido de lo que es el contrato individual de trabajo. ¿Ok? No sé si habrá alguna duda, jóvenes. Entonces, es lo que decíamos acá, pues que el artículo 18, que es lo que acabamos de leer, habla de que el contrato individual de trabajo deberá de estar por escrito como regla general, ¿verdad? Y que el patrono debe de hacer 3 ejemplares, uno para el patrono, uno para el trabajador y otro para la Dirección General de Trabajo. De no ser así, es el patrono quien va a responder, ¿verdad? No es el trabajador, sino que es el patrono quien va a responder. Y lo que acabamos de leer, el artículo 20 habla de la presunción de la existencia de ese contrato, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Se presume, ya lo dijimos, por la razón de que una persona preste su servicio por más de 2 días consecutivos. Y en segundo lugar, que se pruebe la subordinación. Entonces, probada la subordinación, automáticamente se está presumiendo que existe un contrato individual de trabajo. Ahí no hay ningún problema. Esas son las formas como para demostrar la existencia de ese contrato individual de trabajo. En este sentido, vamos a hablar entonces también acerca de los efectos. Sí, dígame. Perdón, yo tenía una pregunta. Si prácticamente todas las reglas del artículo 18, 19, 20 y 21 se pueden aplicar también en el caso de que sea un contrato eventual o un contrato que el plazo ya es definido. Sí, por supuesto que sí. Acuérdese que los contratos pueden ser de carácter indefinido o pueden ser a plazo fijo, ¿verdad? De cualquier manera, imagínese que yo lo contrato a usted para 3 meses. Y le digo, vamos a trabajar 3 meses, el contrato es de plazo definido. Pero nunca celebramos contrato. Pero usted ya tiene 2, 3, 5 días de trabajar conmigo, por ejemplo. A la semana yo le digo, hey, mejor ya no venga a trabajar, ya no vamos a seguir. No es que usted se vaya para su casa y diga, pues sí, está bonito. No, usted puede demandarme. Puede demandarme. Y alguien le puede decir, sí, pero no tenés un contrato firmado. Sí, pero te puedo demostrar de que trabajé 5 días contigo. Entonces sí, ahí no hay ningún problema. Igual, opera igual. Ok. Bien, los efectos que causa el contrato individual de trabajo es que genera obligaciones. Ese es uno de los efectos. Genera obligación para las partes que están contratando. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí está. El contrato de trabajo da origen a una relación laboral. Y esa relación laboral, mediante ese contrato de trabajo, crea obligaciones laborales, tanto por parte del patrono, también como por parte del trabajador.
¿verdad? Son correlativas, ¿ok? Y este efecto es jurídico, pues, que a través de este contrato, naciendo esas obligaciones, las partes pueden reclamar, ¿ok? Entonces, esos contratos laborales que se crean y que dan origen a esas obligaciones, ¿verdad? Estos, por la naturaleza misma que tienen, no se puede agotar en la interpretación de la norma jurídica laboral, ¿verdad? No, sino que en primer término se debe de encauzar cuáles son las obligaciones, ¿verdad? Cuáles son las obligaciones que resultan de la contratación individual. En este sentido, eso nos va a ayudar a determinar por un juicio de compatibilidad con las normas respectivas. Entonces, vea los efectos que causa realmente el firmar un contrato. En primer lugar, el efecto que causa, ya lo dijimos, es que genera obligaciones, ¿sí? Luego, que esas obligaciones son las que emergen de la contratación individual. Y luego, pues también que ese contrato determina mediante un juicio, ¿verdad? La compatibilidad de la norma jurídica para establecer la responsabilidad que genera el contrato. Entonces, los efectos del contrato son precisamente esa creación o nacimiento de las obligaciones entre las partes, ¿sí? Entonces, precisamente genera esa obligación porque surge de la voluntad expresa de las partes que están interviniendo. Porque ya dijimos que cuando hablamos de contrato vamos a hablar de voluntad de las partes. A nadie se le obliga en un contrato a establecerse como tal. Es voluntario. Por consiguiente, el contrato se constituye por la voluntad individual, ¿verdad?, de las partes. Y eso, pues, al final de haber contratado y ponernos en el acuerdo y firmado, esto se vuelve imperativo para las partes judicialmente hablando, jurídicamente hablando, ¿verdad? Entonces, esas obligaciones que se crean entre patrono y trabajador, que son precisamente las que surgen de ese contrato de trabajo, son las que dan origen o fuentes al derecho laboral, que ya lo habíamos visto casi al principio, de los cuales esas fuentes del derecho laboral producen efectos de validez. Esas fuentes del derecho laboral que se encuentran establecidas o plasmadas en el contrato producen efectos de validez. De tal manera, pues, de que las obligaciones que ahí se estampan vienen a darle certeza en el cumplimiento misma de conformidad a la ley. Veamos entonces lo que es la finalización del contrato de trabajo. Ya vimos qué es el contrato, cómo se crea el contrato, cuáles son los elementos que debe de tener. Ahora veamos que ese contrato tal cual se creó, se originó, también así puede haber una finalización del contrato individual de trabajo. Ahora bien, cuando se finaliza ese contrato individual de trabajo, también afecta la relación entre las partes, porque la relación entre las partes se ve bastante, hasta ahí llega, pues, porque la relación del trabajo se ve afectada, ya que deja de tener efecto en cuanto a las obligaciones que se dan entre patrono y trabajador, ¿verdad? Ok, denme por favor 2 minutos que tengo por acá permítanme por favor.
Muy sí. Ahí estamos. Ok. Muy bien. Las disculpas. Acabo de recibir un audio del señor decano. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Así decíamos que como se hace o se formaliza un contrato, lógicamente al final pues también se puede terminar el contrato. Se puede finalizar esa relación laboral. ¿Ok? Entonces, la relación de trabajo en ese caso se ve afectada, ya que finalizando el contrato se deja de tener efecto en cuanto a las obligaciones normales que se han generado entre el patrono y el trabajador, ¿verdad? Entonces, en este sentido también, ¿verdad? Tenemos que aclarar que hay obligaciones que tienen efectos y que surgen como consecuencia de la finalización del contrato. No es así nomás, porque hay diferentes formas de finalizar el contrato que ya las vamos a ver. Pero cuando hay una finalización de un contrato, hay una afectación en la relación patrono-laboral, de sus deberes, de sus obligaciones, de sus derechos, ¿verdad? Pero también tomemos en cuenta que al finalizar el contrato, tienen que surgir consecuencias, ¿ok? Tienen que surgir consecuencias, porque aquí vamos a estudiar más adelantito de qué forma se puede finalizar un contrato. Hay diferentes maneras, pero cualquiera que sea la forma de finalizarlo, debe de tener una, una consecuencia como tal, ¿verdad? Sencillamente. Vamos a ver el artículo 60. Yo quiero que me ayuden, por favor, Emilio Flores, con el artículo 60. Ahorita. Artículo 60. A la terminación de todo contrato, cualquiera que sea la causa que la haya motivado, el patrono debe dar al trabajador una constancia que exprese únicamente, literal A, la fecha de iniciación y la determinación de las labores, literal B, la clase de trabajo desempeñado y C, el salario devengado durante el último periodo de pago. Si el trabajador lo desea, la constancia deberá expresar también, literal A, la eficiencia y comportamiento del trabajador y B, la causa o causas de la terminación del contrato. Gracias. Vaya, el artículo 60, como también acá está en la lámina, el artículo 60 del Código del Trabajo establece que la terminación de todo contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, fíjese bien, dice la ley que el patrono queda obligado, ¿verdad? Ah, permítame un segundo, jovencito, por favor. Permítame. Jefe, buenas tardes. Mire, gracias a Dios ya mejor, fíjese, me dieron pastillas. Sí, todavía, pero ya, gracias a Dios, ya calentura ya no tengo. Sí, ayer, pero ya amanecí mejor, me vine al trabajo. Ajá. Fíjense que no fui porque ya me sentí, como le digo, ya la calentura, el dolor de cuerpo se me había quitado, ya solo el malestar de lo que es la nariz, ¿verdad? Sí. Sí, jefe, no hay pena.
Muy bien, jóvenes. Las disculpas. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Ok. Pues disculpan que era el decano que me estaba llamando porque dicen que mañana nos van a vacunar a todos los docentes para no pasarles el virus a ustedes. Así que mañana nos toca a nosotros de la evangélica que nos vayan a vacunar. Ok. El artículo 60, que es el que estábamos leyendo, el Código de Trabajo, establece pues que la terminación de todo contrato, ¿verdad? Cualquiera que sea la causa, el patrono se obliga, según la ley, a darle una constancia al trabajador. Aunque esté molesto el patrón, ¿verdad? Y le diga, pues no te doy nada, pues esto también puede ser parte del conflicto que se puede generar, porque la ley ya lo establece, que debe de dar la fecha de iniciación, una constancia que comenzó a trabajar en tal fecha y que terminó sus labores en tal fecha. En la misma constancia, pues la clase de labores que desempeñaba, el salario que devengó durante el periodo de pago. En este sentido, entonces, vamos a encontrar que es importante pues este tipo de constancia, porque con esa constancia el trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo, solicitar que se le hagan los cálculos, si es que pretende pedir la indemnización por un despido, si es que es injusto. Por lo general los patronos no lo dan y ahí se genera otro conflicto y el trabajador llega al Ministerio de Trabajo y le dice al trabajador, mire, yo trabajé desde el año 2000 hasta el 2021, ganando un salario de 500 dólares en tal ocupación. Entonces, es para eso precisamente. Y si el trabajador lo desea, la constancia deberá expresar también, en literal A, la eficiencia y comportamiento del trabajador y la causa o causas de la terminación del contrato, que también pudiese ser de que el contrato se termine no porque haya algún litigio o un despido, sino que haya, por ejemplo, un mutuo consentimiento, una renuncia. Entonces, en la constancia, esto le viene a ayudar al trabajador porque donde vaya a conseguir trabajo a otro lugar, va a llevar ese buen récord, que como trabajador, pues, fue eficiente, estuvo trabajando con un comportamiento adecuado y que el contrato se terminó no por negligencia del trabajador, sino que pudo haber sido porque el patrono lo despide por muchas razones. Porque tal vez terminó ya el contrato, porque tal vez se pusieron de acuerdo en la terminación, porque era de plazo determinado, pero en fin, sí se puede realmente, y así lo dice el artículo 60, el patrón está obligado en darle al trabajador esta constancia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Fíjese que vamos a ver en doctrina, en la terminación del contrato, ahí se disuelve automáticamente también la relación de trabajo. Y entonces la ley distingue acá esta terminación del contrato de trabajo en dos formas. Primero, forma automática y segunda, la forma provocada. La forma automática de terminar un contrato, ¿verdad? Por producir sus efectos inmediatamente con la concurrencia del supuesto legal. ¿Ya? Por ejemplo, la muerte del trabajador. Una forma automática, se terminó el contrato porque el trabajador se murió, por ejemplo. Y la otra es lo que establece el artículo 48, ¿verdad? Del Código de Trabajo. Y el artículo 48 dice, el contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes, ¿verdad? Y sin necesidad de intervención judicial por las causas siguientes. Primero, por el cumplimiento del plazo. El contrato era para un año, señores, ya se terminó. Salud. ¿Verdad?
¿Qué es lo que hacen hoy en muchas empresas? Para no ir generando pagos de indemnizaciones de años, muchas empresas hoy lo que hacen es que a usted lo contratan para un año. Y le dice, lo voy a contratar para un año, ¿le parece? Sí, yo tengo necesidad. Pasado el año, ve el patrono si le prorroga el contrato o no, dependiendo de sus habilidades, comportamientos, destrezas. O puede decirle, mire, en diciembre se termina su contrato. Bueno, entonces aquí dice por el cumplimiento del plazo. Y también, como decíamos ahí como ejemplo, por la muerte del trabajador. Esa es la forma automática de poder darle fin a un contrato. Y la otra, que es la forma provocada, que son aquellas que necesitan realmente, que sí necesita la intervención de un juez, porque el juez va a resolver, ¿ya? Y declarar la terminación del contrato. Y la va a resolver y declarar estableciendo el juez si es responsabilidad del patrono o no es responsabilidad del patrono. Si la responsabilidad es del trabajador, ¿verdad? Entonces, recordemos, dentro de las formas de finalización del contrato en doctrina, la ley divide esta en dos grandes formas de finalizar. Primero, la forma automática. Segundo, la forma provocada. Ya en la forma automática que se establece en el artículo 48 del Código de Trabajo, se establece que puede ser porque se cumplió el tiempo, el plazo del contrato, en primer lugar, y en segundo lugar, por la muerte del trabajador. Esta es una forma automática de finalizar. Y la forma provocada es porque el patrono puede provocar la finalización del contrato o puede provocarla también el trabajador, dependiendo de la diligencia o negligencia del trabajador. ¿Sí? Nuestra legislación contempla en este artículo 48 que estamos diciendo la terminación del contrato, ¿verdad? Y este artículo 48 las agrupa en dos causales, ¿verdad? Que son fuertes y que no haya responsabilidad para las partes. Causales de terminación sin responsabilidad que así se llama, sin responsabilidad para ninguna de las partes, que es lo que acabamos de leer en el artículo 48. O es porque se termina el plazo del contrato. Por ejemplo, en el Estado, en el gobierno, hay plazas de un año. Y hay mucha gente afligida ya cuando se acerca noviembre, diciembre, y ya saber si me van a renovar mi contrato. Entonces ya en diciembre que le pagan su salario y el último día de trabajo le dicen, mire, le agradecemos, ¿verdad? Pero su contrato vamos a finalizarlo acá. Ni modo. Y esa es una forma, repito, de ir como cubriéndose el patrono, de pagar una responsabilidad pecuniaria en relación a la terminación del contrato. Entonces no hay responsabilidad, ¿verdad? Por lo que en el artículo 48 se produce la terminación del contrato, ¿verdad? Y ninguna de las partes ha intervenido para producir ese hecho. Bien lo establece este artículo, ¿verdad? Por lo que no es motivo de demanda, lógicamente, en ninguno de los juzgados, ya que por ese hecho se considera, por estos dos hechos que habla el artículo 48, se considera terminado el contrato de trabajo, ¿verdad? Y se incluye en esta categoría toditos los casos de imposibilidad del contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las formas de finalizar el contrato que no acarrea responsabilidad para ninguna de las partes, ¿ok? Entonces, esto precisamente pues no genera acción, no promueve, no se puede promover acción o demanda pues para ninguna de las partes porque así el artículo 48 lo está estableciendo como tal. ¿Ok? Luego en el artículo 49 hay causales de terminación de responsabilidad, oiga bien, causales de terminación de contrato, pero sin responsabilidad para ninguna de las partes, que ya son otros motivos, pero que no genera responsabilidad ni para el patrono ni para el trabajador, ¿verdad?
Y esto es lo que dice el artículo 49 del Código de Trabajo. Le voy a pedir a Edward Zuria que nos ayude. Vamos a leer el artículo 49. Edward. Artículo 44. 49. Artículo 49. También terminará el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes con intervención judicial por las siguientes causas. Primera, por el cierre definitivo, total o parcial de la empresa o establecimiento, o la reducción definitiva de las labores, motivada por incosteabilidad de los negocios y autorizada por la sentencia del juez o del trabajo competente. La incosteabilidad debe haber durado 3 meses por lo menos, o un periodo mayor que el juez estime razonable, atendiendo a la naturaleza e importancia del negocio. Además, tratándose del cierre parcial o de la reducción definitiva expresados, la situación económica, dicha de ser de tal gravedad que pueda conducir a la total incosteabilidad del negocio. Y segunda, por la clausura del negocio motivada por agotamiento de la materia que explota en las industrias extractivas y autorizada aquella por sentencia del juez de trabajo competente. Gracias, Edward. Vea, aquí hay una causal que el artículo 49 establece, determinación de contrato, pero que no es responsabilidad para ninguna de las partes. Y en primer lugar, se establece cuando, por ejemplo, la empresa tiene problemas de origen económico, ¿verdad? Que ese problema de origen económico pueda imposibilitar al patrono de cumplir con las obligaciones frente al trabajador, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que y el trabajador presenta su demanda y el patrono le demuestra al juez de lo laboral de que el contrato se terminó porque la empresa tiene problemas económicos. Entonces, ahí no hay ninguna responsabilidad. Pero no es solamente decir tengo problemas económicos, al juez hay que demostrárselo. Por ejemplo, nos podemos ir a un juicio de quiebra. La empresa puede hacer un juicio de quiebra y el juzgado mercantil puede determinar de que en efecto la situación económica le imposibilitan a la empresa seguir adelante. Esa resolución le puede servir a un patrono si es que es demandado por los trabajadores porque cerró la empresa. Entonces, cuando es por causas de imposibilidad económica, que imposibilite pues al patrono de cumplir con sus obligaciones, esta es una causal. O la otra es la que veíamos en el segundo ordinal, que a lo mejor sea clausurada la empresa por el tipo de trabajo o de actividad que esté desempeñando, ¿verdad? Podría ser que se agotó la materia prima, como dice acá, que se está explotando en la industria. O se puede terminar por sentencia judicial la autorización que pueda tener una empresa en el funcionamiento de la misma. Entonces, esa causa de terminación sin responsabilidad para las partes, que señala el artículo 49, establece pues que no hay responsabilidad. Establece pues de que las partes no van a quedar comprometidas al pago de ninguna de las indemnizaciones, ¿verdad? Que dice el artículo 49. Y aquí nosotros podemos ver una gama de artículos hasta llegar al artículo 52, ¿verdad? Y una serie de cláusulas que conceden una facultad en favor del patrono, ya que sin un trabajador, ya pues que si este trabajador X incumple sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de la relación jurídica que ha surgido entre estas dos partes, entonces, ¿qué sucede? Que la ley le concede al patrono la potestad de terminar el contrato de trabajo, pero
No así por así, pues, sino previamente deberá ser a través de un juicio ordinario de terminación de contrato, que ahí puede ser impulsado por el patrono cuando el trabajador no tenga responsabilidad, sino que sea el trabajador el que tenga la responsabilidad. Por ejemplo, en el artículo 50, en el ordinal primero, dice una causa, por ejemplo. Dice, si el trabajador engaña al patrono al celebrar un contrato, presentándole recomendaciones o certificaciones falsas sobre su actitud. Dice, esta causa dejará de tener efecto después de 30 días de prestar los servicios al trabajador. Es decir, en este caso del 49 al 52 se habla de la terminación del contrato, pero que no es responsabilidad del patrono, sino del trabajador. ¿Verdad? En el ordinal segundo, por ejemplo, del artículo 50, dice por negligencia reiterada del trabajador. Imagínese que el patrón tenga un trabajador súper negligente, que le hace perder materiales, que no abunda en su trabajo, que le da instrucciones y el trabajador hace otras, por ejemplo. Entonces, son formas de terminar un contrato donde no le causa al patrono responsabilidad, sino que responsabilidad del trabajador. Y así sucesivamente, ¿verdad? En el tercero dice, por la pérdida de la confianza que el patrono tenga sobre el trabajador. ¿Qué tal si el trabajador está sacando información de la empresa? Hay muchos motivos por los cuales el trabajador, vaya, dice en el cuarto, por revelar el trabajador secreto de la empresa, ¿verdad? Por acto grave de inmoralidad que haga el trabajador ahí en la empresa. En la ordinal quinto del artículo 50, dice por actos graves o inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de la empresa o establecimiento, o fuera de estos, cuando se encontrara en el desempeño de labores, actos inmorales. Se pone a acosar a las muchachas, por ejemplo. Se pone a estar diciendo vulgaridades, cualquier cosa, ¿verdad? Que afecte. Entonces, este apartado del artículo 49 al 52 nos habla precisamente de las formas, cómo se puede terminar ese contrato, ¿verdad? Sin responsabilidad. ¿Ok? Ahora, el artículo 53 del Código de Trabajo habla de la responsabilidad que tiene el patrono. Es decir, cuando se termina el contrato, hay responsabilidad por parte del patrono. Ese es otro rollo, que es el artículo 53. Y en el artículo 53 del Código de Trabajo, ¿verdad? Le da potestad al trabajador ante los juzgados de lo laboral para que declare por terminado el trabajo mediante una demanda. Por ejemplo, dice el artículo 53, el trabajador tendrá derecho a dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono por las siguientes causas. Y aquí están enumeradas las causas, ¿verdad? Que las vamos a revisar en la próxima clase. ¿Cuáles son las causas por las que usted como trabajador puede demandar al patrono cuando hay una terminación de contrato? Y cuando hablamos de causas que son responsables al patrono, entonces quiere decir que el Código de Trabajo está confiriendo, ¿verdad?, la potestad al trabajador de acudir a un juzgado de lo laboral, ¿ya?, para reclamar pues los derechos como tal. Esto es cuando la terminación del contrato es responsabilidad del patrono. Pero cuando no hay responsabilidad del patrono, no le va a surtir efecto. ¿Ok? Bien, no sé si hay algunas consultas, preguntas, algo que mejorar. ¿O hemos entendido todo? Ok. Entonces, si hemos entendido, pues en la próxima clase vamos a continuar con las causas de terminación de un contrato que sean de responsabilidad del patrono. ¿Ok?
Quiero decirles que el próximo lunes, sí, el próximo lunes estudien que vamos a tener un corto, ¿ok? En vez de la clase asíncrona, les voy a subir un corto, ese va a ser su examen de laboratorio. Estudien esta última parte que hemos estado viendo en clase y de ahí va a salir un laboratorio que lo vamos a desarrollar este lunes que viene a su hora clase de las 5 a 5:45, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Si no hay duda, entonces... Yo le hago una pequeña duda. Dígame, Valeria. Gabriela, perdón, es que estoy conectada desde la sesión de mi hermana. Ah, ok. Solo una pequeña consulta, no me quedó muy claro. Cuando hay un contrato, cuando los contratos son, por ejemplo, de un año, pero que, o sea, a la persona se le contrata así, desde el principio, cuando hay renovación de contrato, entonces la empresa no está obligada a indemnizar, sino que solo a renovar. Sí, es que esa es la astucia que usan hoy las empresas. Esa es la astucia. Mire, ya se terminó, como yo la contraté para un año, el contrato de usted va a ser a partir de esta fecha, 7 de abril, y lo vamos a finalizar el 31 de diciembre, ¿le parece? Sí, va. Eso fue lo que usted contrató conmigo. Cuando terminamos el año, le digo, fíjese que me parece cómo usted ha estado trabajando. ¿Le parece si renovamos el contrato para otro año? Vaya, licenciado, está bien. Y lo renovamos. Usted sigue trabajando. No ha habido despido, no ha habido terminación de contrato, ha habido prórroga del contrato. Entonces, su situación continúa mensualmente recibiendo su salario o quincenalmente. Pero allá en diciembre se me ocurre decirle, mire, ya no vamos a trabajar. ¿Cuándo se vence su contrato? El 31 de diciembre. Va, entonces hasta ahí vamos a llegar. Oye, le agradezco mucho y gracias. Va. Por lo que veníamos en el artículo 48, cuando es de plazo determinado el contrato. ¿Ok? Gracias, Lica. Ok. Entonces, jóvenes, si no hay más consultas, quedamos hasta aquí con la clase. Gracias por su atención. Estudiemos para el día lunes. El día lunes les voy a poner ese cortito ahí para ir sumándoles nota a ustedes, ¿verdad? Para que salgan bien en sus actividades en laboral 1. Ok, estudiemos. Si no hay más, pues darles las gracias por su atención. Pasen feliz noche, cuídense. Ok. Bendiciones a todos. Buenas noches, Lee, gracias. Buenas noches. Gracias.